Dios le bendiga, Dios sea con todos ustedes, sean todos pues más que bienvenidos. Es un gozo y siempre va a ser todo un placer el poder servir a los hijos y a las hijas de Dios. Recuerden, si algo venimos a hacer es reivindicar el así dice el Señor, porque si las cosas están como están, o sea, de cabeza y todo cayéndose a pedazos, es porque se dejó a un lado, se olvidó y se ha pasado por alto el así dice el Señor. Si nosotros fuéramos lo suficientemente capaces como para leer todo este bendito libro que se llama la Biblia, y después de leerlo, miren, si es que Dios no nos ha mostrado nada, bueno, le vamos a pegar una leída más. Pero lo cierto es que los que fueron destinados a ver entre líneas, ellos lo van a encontrar a Dios, ¿sí? Se van a encontrar con Dios. No existe otra forma de poder ver al Todopoderoso. Ya olvídese de esas formas religiosas, de esas formas que han deformado todo lo que es el Evangelio, y que lo único que han producido es denominación tras denominación tras denominación. Y es una pena y es una tristeza. Las denominaciones se han producido por causa de la ambición del corazón de los hombres, que a lo largo de cientos de años han venido creando y creando cosas de acuerdo a su propio entendimiento, a su propia capacidad de procesar la información que se encontraba en la Biblia, de acuerdo a sus propias realidades, y todo lo han echado a perder. Sinceramente, todo lo han echado a perder. Allá a finales de los 1800, un señor allá en Italia escribió un libro, ¿sí?, que se llamó La Divina Comedia. Y si tú comienzas a leer ese libro, allí claramente se le deja saber al que va a leer, al lector, que todo lo que está escrito ahí se basa en la visión, en la percepción, en el entendimiento del hombre, ¿sí?, respecto a las cosas de la tierra y las cosas que no son de la tierra, en aquel entonces. Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo hoy siguen siendo prácticamente las mismas, porque en los 1900 no hubo ningún cambio drástico, sino simplemente una maduración o la máxima expresión de todas aquellas cosas que ya venían dándose desde finales de los 1800. Recuerda que a finales de los 1800, allá en Alemania, si no me equivoco, había alguien que ya había escrito que había un tremendo autoengaño en la iglesia, quienes, bueno, pensaban que la bendición de Dios estaba sobre sus cabezas, cuando en realidad el hacha estaba puesta ahí mismito en sus cuellos. Era cuestión de tiempo para que el mundo fuese juzgado por Dios, incluido estos falsos cristianos. Es importante, señores, que como cristianos estudiemos la Biblia. Somos estudiosos de la Biblia. A mí me parece una burla contra Dios y contra todo lo que es de Dios que uno venga, que cualquiera venga y me diga soy cristiano, y tú le preguntas de cuántos años, te diga de 10, de 15, de 20, de 25, 30 años, y bueno, le preguntes si cuántas veces ha leído usted su Biblia, te diga con vergüenza que nunca la ha terminado de leer. Eso es inaudito. La única forma de encontrar a Dios es a través de su palabra. La única forma de poder venir y hablar con Dios, como lo que la Biblia dice que debería de ser el trato de un cristiano con su Dios, esa característica, esa habilidad la vamos a conseguir si terminamos de leer la Biblia. Ojo, la Biblia le es revelada solamente a aquellos a quienes les fue destinado
esto a ser revelado. Es como todas las cosas en la vida. Delante de tus ojos, tú como joven tienes muchas ramas de ciencia, de letras, de tecnología que podrías escoger para una carrera de vida. ¿Ve? No porque ahí existe la rama de la medicina, de pronto tú vas a tomar la rama de la medicina y vas a ser un buen médico. No quiere decir eso. Hay mucha gente que ha tomado, bueno, si tienen la facilidad, se van ahora a estudiar aquello que les apasiona. Lo mismo sucede en las cosas de Dios. Para quienes el Evangelio es una carga, bueno, esto no es para ustedes, señores. Y para quienes el Evangelio es potencia de Dios, para ellos es. ¿Ve? Eso está más que sobreentendido a lo largo de toda la vida. Es lo mismo en las cuestiones más importantes de la vida, como son la de ver por aquel socio o socia de vida, ¿sí? Y todas las cosas que vayamos a emprender en este mundo. Tienen que ser guiadas por revelación. Y estamos hablando en esta serie de los domingos, hasta que, bueno, terminemos la serie, ¿verdad? De revelación. Y hoy día vamos por la parte número 5, ¿sí? Revelación, parte número 5. Yo me estoy gozando y espero que tú también. No vayan a cometer errores de pronto, de pensar, como en muchos países han pensado, que ya se acabó el COVID. No, 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 no. Aquí, al menos en esta parte del mundo, las cosas se están poniendo todavía peores, ¿sí? Si en el Perú ya van muriendo una de cada 200 personas, o para ponértelo más dramático todavía, un peruano muere cada 2 minutos y bueno, la gente a veces de países grandes dicen, bueno, eso no es nada, aquí mueren más. Pero escucha, en tu país, por ejemplo, en los Estados Unidos, son 350 millones de personas, casi 10 veces más o más. Son 10, 12, 14 o 15 veces más la población de este país. ¿Ya? Son más de 300 millones de personas. ¿Sabes cuántos millones de personas solamente hay en el Perú? 30 millones. De los 30 millones, ya se murió, de lo que yo estaba viendo ayer, entre 2020 y el 2021, ya se murió más del 1% de la población. ¿Ya? Si tú te pones a ver lo que está sucediendo y te pones a hacer cifras, en Perú han muerto tantas personas a ver, 1.3 millones creo que era en mi último reporte que puse. El exceso de muertes, ¿sí?, por la pandemia en Perú ha sido tan alto que tenemos a un muerto cada 200 personas o un muerto cada 2 minutos, lo cual equivale a un exceso de muertes allá en los Estados Unidos de 1.5 millones. ¿Ve? Casi el triple, ¿sí? Si los Estados Unidos fuese en población y en tamaño lo que es aquí. O sea, allá tendrían el triple de exceso de muertes si nos comparamos con ellos. ¿Ve? Ahora otras personas vienen y dicen, oh, mira que en Israel ya se superó el COVID, ya la gente puede salir sin mascarilla y comienzan a celebrar. Señores, no se confíen, ¿ya? En Israel ya se terminó la pandemia, eso es falso. Lean bien todos los reportes que reciben. Israel es un país pequeño, es un país demasiado pequeño. Son apenas un poco más de 5 millones de habitantes. Cierto. Ya se vacunaron la gran mayoría, pero eso no significa que ya se acabó el COVID. Van a tener ciertas libertades extras de las que tú ya gozas o puedas estar gozando, pero eso no significa que la cosa ya se acabó.
tenlo bien en claro, la cosa no se ha acabado, todavía no se ha terminado, aunque Israel ya se ha completamente, toda su población se ha vacunado. La advertencia para ellos es y sigue vigente, eso es lo que ellos han dicho. Todavía deben de seguir usando mascarillas en lugares cerrados. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? En lugares cerrados. Ahora, recuerda que ninguna de las vacunas que existen hoy por hoy en este planeta para vacunarse contra el COVID son exactamente para vacunarse contra el COVID. No existe vacuna contra el COVID. Lo que son es que estas vacunas van a evitar que te enfermes demasiado de COVID y van a evitar con ello también que te mueras, ¿sí? Al evitar que te enfermes demasiado, van a evitar que vayas al hospital también, ¿ves? No vas a necesitar de una cama UCI, pero sí te vas a enfermar. ¿Sí? Ojo, eso es algo que debes de tener presente. O sea, te vas a enfermar y vas a contagiar a otros que no están vacunados y también a los que están vacunados, ¿ya? Entonces el riesgo es aquí el siguiente. Hay muchos que se están vacunando, se van a confiar y ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar, ¿ves? Van a vacunar a los que van a enfermar, van a infectar a los que no se han vacunado. Y los que no se han vacunado van a hacer esos cuadros graves. Ya saben, ¿verdad? ¿Cómo es la regla? De un 100%, el 80% se va a enfermar, del 80%, un 40% va a hacer ese cuadro ¿cómo se llama?, de síntomas, y de ese 40%, un 5% va a llegar hasta una cama UCI e incluso a morir, ¿sí? Eso es así como avanza esto, ¿ya? Así que sigan cuidándose y bueno, no se confíen demasiado. Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero tú tienes que ser consciente, tienes que ser muy, pero muy disciplinado, que el Dios que permitió que se creen las mascarillas no las puso ahí solamente para que tú las veas, ¿cierto? Las puso ahí para que te las pongas. Y si no te la pones, ya es tu problema, ¿sí? No le tenemos miedo al COVID, pero también somos conscientes de que si no nos hemos cuidado, eso se nos va a pegar, como cualquier otra cosa, ¿ya? Es como decir, mira, al cristiano no se le puede pegar un diablo. A ver, vamos a ver, depende de en qué etapa de su cristiandad está, pues, ¿no? Porque si está en una etapa temprana de su cristiandad, se le va a pegar un diablo, ¿ves? Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Apártate de mí, Satanás. Y no decirlo por la persona, sino por el demonio ese que está usando esa persona para venir y fastidiar, ¿sí? Entonces, así lo tenemos y eso es lo que podemos informarles, ¿sí? En Perú, al menos en este país, hay una nueva cepa. Ah, pero ¿qué? Nos estás dando una información quizás muy apresurada. No, se llama la variante C.37. Ya, tiene nombre ya. No le han puesto un nombre si es peruano, si es chileno, pero es la variante C.137 y es la que daría la explicación de por qué tenemos tantos muertos, ¿sí? ¿Por qué tenemos tantos muertos? ¿Sí? ¿Y sabes por qué tenemos tantos muertos? Porque este virus o esta nueva variante del coronavirus no le interesa si ya desarrollaste anticuerpos de las anteriores variantes. Viene y te infecta igual. Y quizás se presume, se cree que le esté pasando por encima a vacunas débiles como las que se han estado poniendo al inicio en este país. O sea, estamos ante otra mutación, regional por cierto, y la cual es más mortal, ¿sí? Y explicaría por qué es que tanto en Perú y en Chile, por ejemplo, es un país donde se ha vacunado muchísimos millones de personas, pero a pesar de eso,
la escalada de muertos ha sido tan brutal que tuvieron que cerrar las fronteras. En Perú muere tanta gente, y esto suena un poco fuera de lugar, pero muere tanta gente que para muchos el ver tantos muertos es como ver caer ramas. Yo no veo gente sufriendo cuando se cae la rama de un árbol. La gente está pasando por este tema psicológico de verlo ya como algo normal. Estamos en COVID, tenemos que tener muertos. Y no debería de ser así. ¿Sí? Y bueno, hay mucha gente desnaturalizada que ve la situación en la que estamos y les importa un pepino. ¿Ve? Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ser sabios, ser más astutos que las serpientes y, bueno, para adelante. No dejes de estudiar tu Biblia, no dejes de estudiar tu Biblia. Eso es lo que te va a garantizar el éxito en tu camino cristiano. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no me contesta? Dios te contesta, pero es que el asunto es que no estás haciendo conexión buena con Dios. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Bueno, vamos hoy con Revelación parte 5 y confiamos en Dios que vamos a seguir siendo muy, muy bendecidos. Advertencia antemano que hay cosas que quizás no vayas a entender de buenas a primeras. Los domingos nos hemos propuesto de venir y hablarles a los creyentes, ¿ya? Porque tenemos que crecer también los creyentes. No nos podemos quedar atrás solamente porque tú no lees tu Biblia. Así que te voy a pedir que si no entiendes algo de lo que estoy diciendo, hagas una pausa, o mejor dicho, termines de escuchar el programa si estás en vivo, pero cuando escuches la grabación hagas pausa y averigües más o menos. Yo no sé en cuánto tiempo vas a poder averiguarlo, pero eso ya depende de ti. ¿De qué estoy hablando? Porque si no conoces Biblia, mucho te va a sonar como chino mandarín. ¿Sí? Yo no soy del que viene acá y dice, oh mira, vamos a orar a Dios, que Dios es bueno, y así con cosas bonitas de Dios y como un porrista de Dios y por último no te dije nada, solamente nos dedicamos a dar porras y porras y porras a Dios. Y eso no es, pues. ¿Ya? Muchas iglesias solamente se basan en darle, solamente decir gloria y alabanza a Dios. ¿Y dónde queda la parte donde tienes que conocer a Dios? Es por eso que tenemos cosas como las que están sucediendo en los Estados Unidos. Con esta guerra sucia de las Naciones Unidas contra la iglesia, porque sea como fuera, quieren desacreditar la iglesia para declararla enemiga de los derechos humanos. El otro día mataron a un pastor. En los Estados Unidos sucede esto. Y este pastor, no fue el otro día, fue el año pasado, creo. Pero que revivió eso a raíz de otra muerte de otro pastor aquí en Brasil. Sucede que el pastor había sido asesinado por el amante de su esposa. ¿Sí? Y tampoco es algo que de pronto uno diga, oh, pero qué malditos, ¿cómo pudieron hacer eso contra el pastor? No, pues es que el pastor ahora también estaba metido en una cosa muy horrible, porque el que mata a este pastor en los Estados Unidos, ¿ya? No solamente era el amante de su esposa, sino que los tres vivían algo amoroso juntos. No sé si me están captando. El pastor y el amante de su esposa y su esposa vivían juntos. Y eso es lo que no sabía la gente. Pero salió a la luz que era una relación de tres. Los dos hombres vivían con la mujer. Y bueno, pues por ahí salió que el amante no quería, o mejor dicho, la mujer no quería seguir en los negocios con el pastor, y para apropiarse de los bienes tuvo pues que eliminar al dueño de los bienes, ¿verdad? Y así va la cosa, ¿sí? O sea, tenemos un mundo de pervertidos. Y no es porque de pronto las Naciones Unidas y toda esta gente está buscando desacreditar la iglesia sacando estos casos peculiares, sino que
mira, tienes que ver bien a tu alrededor porque todo es una podredumbre, ¿sí? Y la gente no se da cuenta porque no lee la Biblia, solamente van a la iglesia a pegarle las ofrendas, a ver si compran su indulgencia, y eso no puede ser, pues. El pastor estudia, la iglesia también debe de estudiar. Si tu pastor no lee la Biblia, si tu pastor no te enseña la Biblia, si tu pastor no te está instruyendo bíblicamente, no te está formando como un creyente bíblico, salte corriendo de ahí, porque tarde que temprano, si eres la esposa de alguien, vas a terminar siendo la esposa del diácono, del síndico o del pastor. ¿Sí? Si tú todavía si tienes hijas, ten cuidado, porque si estás en una iglesia que no es bíblica, tu hija va a terminar siendo la mujer del diácono, la mujer del pastor o la mujer de alguien más. En África acaban de sacar al fresco un tema de una mega iglesia. Resulta que el pastor ya tenía al hijo número 30. Wow, y alguno de ustedes va a decir, wow, entonces su mujer es muy fuerte y tienen 30 hijos. No, 30 hijos con distintas mujeres y todas las mujeres de su iglesia. Eso es inaudito. Y dice que, bueno, como vieron que eran tantos, ya la gente dice que comenzó a sospechar. Yo digo, ni bien ves uno que no es de donde debe de ser, ya debes de empezar a preocuparte, o mejor dicho, ya debes de haberte escapado de ahí. Entonces, tengan mucho cuidado. Pero no es de extrañar porque aquí mismo en Perú tenemos a un tipo ahí que vive, que está viviendo en el milenio y que vive con 2 o 3 o 4 mujeres, no sé. Dios lo ayude. O sea, no que lo ayude a seguir en su maldad, sino que, yo no sé, tenga misericordia el Señor de este tipo de cosas. Pero mira, si alguien viene y te pide a tu hija de 15 años para bendecirla, ya me estás entendiendo, es un enfermo sexual y tú accedes, es porque tú también estás metido en estas cosas hasta los dientes. ¿Sí? Ah, no, pero yo no soy así. Religiosamente, espiritualmente, te has creído el cuento y estás ahí cómplice de estas cosas. ¿Ya? Entonces, Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Pero si no hay Biblia, si no existe el estudio de la palabra, no solamente leer la Biblia para comenzar el culto, sino hay una disciplina de estudiar la palabra. Si tú mismo no lees la Biblia, ya pues es tu culpa, ¿no? No vamos a echar la culpa a nadie más, ¿ve? No vamos a echar la culpa a nadie más. Tú mismo, tú misma, ustedes no leen sus Biblias, por eso es que dejan que pasen lo que pasa, ¿ya? En la Biblia nunca existe, nunca hay algo así como que tienes que darle tu hija al sacerdote para que te la bendiga y de repente por ahí venga el Hijo de Dios. No existen esas cosas. Y en mi programa ese que va a salir, que vengo postergando el inicio, de preguntas sin resolver, voy a tratar de cosas como esas. En 5 minutos vamos a destrozar cualquier barbaridad que se esté sucediendo en cualquier iglesia, en cualquier lugar, ¿sí? Porque esto pasa en todos los lugares. Todo lugar donde no hay nadie que es bíblicamente correcto, ahí pasa eso, ¿sí? En todo lugar. Así que eso de que somos de la novia, somos del mensaje y que somos de aquí, para mí eso no sirve si es que tú no eres un creyente 100% de la palabra. ¿Ya? Puedes haber recibido a un profeta, pero tú para mí eres como si fueras un testigo de Jehová solamente, ¿ve? O un adventista, ¿sí? O un mormón. Pero creyente no eres, ¿ya? Falso ungido, falso adoctrinador y creyente de falsa doctrina. Son la misma cosa. ¿Correcto? Si ustedes supieran tantas aberraciones que se han hecho en nombre de la palabra de Dios, tantas cosas que se han hecho contrarias a la palabra de Dios. Un hijo de Dios siempre está conociendo lo que no debe hacer y no se mueve más allá de lo que le es permitido. Porque la misma Biblia dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y hay que tener mucha fuerza de voluntad. Y más que eso, el Espíritu Santo para mantenerse a salvo.
¿sí? Ya te das cuenta por qué necesitamos el tutor. No es para que no nos hagan daño, es para que no dañemos a nadie más. Porque pobrecito de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le es que se cuelgue una piedra en la cabeza, en el cuello, ¿no? Que se amarre una piedra en el cuello y se lance en el medio del mar, antes que caiga en mis manos, dice el Señor. ¿Ves? O sea, si tú pensabas que alguien te iba a dañar, no, tú mismo vas a hacer tropiezo para los pequeños. ¿Ves? Así que padres y madres lean sus Biblias, ¿ya? Para que no le estén luego viniendo a decir que tienen que hacer esto, aquello y lo otro en nombre de Dios, y ustedes como tontos haciendo esas cosas. Y yo no sé, ahora en nombre de qué Dios, pues no, ahí viene el problema. Bueno, es parte del legado de estas falsas iglesias, de estos falsos cristianos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Yo no sé cómo va la cosa con ustedes, pero aquí estamos teniendo fallas o intermitencias en la internet y esperamos que la grabación esté saliendo buena y no tengamos problemas, al menos al momento de la entrega de los paquetes de datos que están llegando hasta ustedes, ¿sí? Digo eso para que si hay alguna falla o quizás algo no terminó de grabarse ahí, es simplemente por el internet. Pero tenemos un backup interno que permite que, al menos mientras se va el internet, se vaya almacenando todo lo que estamos hablando y ni bien llega el internet comienza a salir otra vez, ¿sí? Hemos tomado las precauciones, no es que de pronto somos novatos en esto, pero somos conscientes de que la cosa falla de vez en cuando y no es algo que podamos manejar, ¿sí? Vamos una vez más al libro de Mateo 16, versículo del 13 al 20. Y te lo voy a leer por n veces para que te des cuenta que no era Pedro, no era Jesús, sino que era la revelación sobre la que Dios ha establecido a su iglesia, ¿sí? ¿Y cómo sabes que no era Pedro, hermano Luis Ángel? Me dirá alguien. Bueno, porque ahí unos capítulos más adelante, no mucho, viene Jesús y le dice lo mismo que aquí le está diciendo a Pedro, pero a todos sus discípulos, ¿sí? O sea, esto era para todos. Vamos a atar y desatar todos nosotros, ¿ya? No era Pedro solamente. ¿Y por qué desconocimos esto por tantos cientos de años? Porque no leían la Biblia, pues. No la leyeron a aquel entonces y no la leen tampoco ahora, ¿ya? No lo leen tampoco ahora. Viniendo Jesús, ya, Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Sí? Este famoso nombre nuevo
que recibimos todos nosotros. En Pedro ya se estaba viendo, y es maravilloso ver cómo cuando tú conoces toda la Biblia, todo toma sentido, ¿verdad? Es que ese es el tema, no conocen la Biblia. Por eso es que vienen y se meten en 1001 problemas, ¿sí? No conocen la palabra. Mientras que los ateos y los transhumanistas y todos los enemigos de la iglesia piensan que nosotros tenemos basadas todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos y todo lo que hagamos según lo que está escrito en la Biblia, lo que ellos no saben es que la iglesia nunca más, desde hace muchos años o cientos de años, volvió a ser una iglesia bíblica. Son muy pocos los verdaderos cristianos bíblicos, como en los días de Jesús, cuando Él vino allá, en los días de su primera venida. Eran muy pocos los que lo esperaban, eran muy pocos los que realmente estaban viendo por la aparición del Mesías. Los demás se imaginaban cómo iba a ser, incluso tenían sus propias revelaciones o interpretaciones de lo que ese hecho o lo que ese acontecimiento significaría. Y así tenían sus propias doctrinas respecto a lo que iba a ser la primera venida de Jesús. Pero más confundidos que ellos están, creo, los de ahora, ¿sí? Si ellos se confundieron, los de acá están peor. Tenemos cientos y cientos de denominaciones. Dios santo, Dios nos ayude. Esto es como una disforia religiosa, ¿ve? Donde dicen que son cristianos, pero no lo son. Son cualquier cosa. Son metodistas, presbiterianos, retornistas, tronistas, los tocacintas, los chicos de las cintas. Tantas cosas raras. Esto es una disforia de género religioso. Pero viene Dios y les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Salid de aquí. ¿Ve? Pablo les llama malditos. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Cuán bello y cuán tremendo es conocer la Biblia. Que me da sueño, hermano. Que me aburre. Que no me acostumbro. Bueno, ponle ganas y vas a ver que te va a gustar. Yo cuando era muchachito, cuando era un niño casi, lo único que me abstraía eran las ciencias. Bueno, en este caso, las ciencias que no requieren que uno lea, como es la matemática, las álgebra, la aritmética, el cálculo y todo eso. Pero llegó un tiempo en el transcurso de mi adolescencia donde comprendí que debía de leer. Porque la química y la física hay que comprenderla, no solamente haciendo cálculos matemáticos, sino a través de la comprensión de la teoría, que son prácticamente estas dos ciencias. Y toda ciencia, como la Biblia, porque esta es la ciencia de Dios, la ciencia de ciencias, hay que leer. Y como le dijo Felipe al etíope, entender lo que uno lee. Porque yo conozco mucho y he tenido gente así cerca de mí que lo que leían lo interpretaban mal, todo torcido, todo fuera de lugar. Persígnense. ¿Ve? Esa gente, si bien es cierto, eran gente que uno consideraba de confianza o gente allegada, pero eso no les quitaba el hecho de ser unos tremendos ignorantes en la comprensión lectora. Y eso es lo que he visto a lo largo de todos mis viajes a través de América del Sur y muchos otros países más. He podido notar una tremenda, pero muy notoria, falta de comprensión lectora. Y es por eso que en estos países donde no se comprende bien la Biblia, o sea, casi todos los países del mundo, tenemos gente inventándose cada cosa se inventan. ¿Y quiénes son los que sacan provecho de esto? Los más hábiles, los astutos. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Tengan mucho cuidado.
Hay un tipo por ahí de Sudamérica, de la parte norte de Sudamérica, que anda por todo lado y la gente lo recibe como un tremendo maestro, un hombre ungido, solo porque te enseña fotos manchadas de blanco y porque el tipo sabe mover bien esos labios, ¿sí? Y sabe hablar como cualquiera que tiene el arte de hablar, pero Espíritu Santo no tiene, porque se pone en medio de unos tremendos, pero más grandes homicidas del cristianismo y el tipo ni se da cuenta. El tipo ni se da cuenta. Tremendo homosexuales que lo siguen y el tipo no se da cuenta. Y los alaba todavía, dice, son hombres de Dios. Eh, Cuando yo veo cosas así, yo digo, bueno, aquí no hay Espíritu Santo. Y es la forma en la que tú tienes que ver las cosas, la forma práctica de cómo sucede todo esto. Yo ni bien siento una cosa rara, me alejo. Yo no puedo estar cerca de tremendo hipócrita, tremendo pervertidos, tremendos pisoteadores de la palabra. Yo no puedo. ¿Sí? Y gracias a Dios le damos que tenemos eh, esta tribuna o este canal a través del cual les podemos hablar a todos ustedes. Entonces, ustedes o reciben la palabra o la niegan, pero esto es la verdad. ¿Sí? Dios nos ayude. Bueno, nos toca entonces ahora orar. Vamos a orar. Siempre en nuestras oraciones no van a faltar los hermanos y las hermanas que han sido presas por el COVID, pero todavía Dios sigue libertando a los suyos. Dios sigue trayendo sanidad a su pueblo. ¿Sí? Pero recuerde, la sanidad no es el todo, es parte de, pero tampoco es el absoluto de todo esto. Porque tú puedes sanar una vez, puedes sanar 2 veces, puedes sanar 3, 4, 5 veces por fe. Pero a veces eso no basta para que no te vayas al infierno. Porque se necesita más que solo experimentar la sanidad de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Dios nos ayude. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tú siempre estás ahí, guiando nuestros pasos, cuidándonos, Señor, vigilando que nada se salga de control. Padre Santo, en esta hora venimos a interceder por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están contagiados con COVID. Algunos están batallando desde sus casas y otros desde la cama de un hospital, y algunos conectados a respiradores artificiales. Padre Santo, tenga usted misericordia de estos hermanos y estas hermanas. Sea usted viniendo a su auxilio y permitiendo, Padre, que salgan lo más pronto de esa situación. Señor Jesús, oramos también por aquellos que lastimosamente han perdido a seres queridos a raíz de esta pandemia. Seas tú trayendo el consuelo a sus vidas. Señor Jesucristo, te pedimos por nuestros hermanos y nuestras hermanas allá en las distintas partes del mundo hasta donde llegamos, que puedan captar, Señor, que no hay nada más importante hoy que el conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Que dejen de ser religiosos y que vuelvan a la manera como se hacían las cosas. Siempre, aún Pablo, a través de sus viajes, de sus cartas, nos dejó testimonio de todo lo que hacían los verdaderos creyentes, así como los de Berea, para ver que las cosas eran correctas. Y siempre fue estudiando lo que estaba escrito.
Si estaba conforme a lo que estaba escrito, eso era aún así, dice el Señor. Y esos mensajes, esos testimonios eran vindicados, Padre. Ayúdanos, Señor, que salga todo espíritu de religiosidad y que podamos ser verdaderamente cristianos, verdaderamente libres, guiados por el Espíritu Santo. Señor Jesús, siga usted proveyendo para poder seguir emitiendo esta señal. Sea usted levantando más hombres y mujeres de Dios que se unan a colaborar con este proyecto, Padre. Ayúdanos, Señor. Hay muchos que están siendo bendecidos al comprender que también son parte y es su responsabilidad el ayudar a que la palabra siga libertando a tantos y como se pueda a lo largo y ancho de este planeta. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y oramos a ti de corazón y con humildad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, 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 amén. Bueno, entonces, así están las cosas, mis hermanos. Mucha gente viene y dice, bueno, yo tuve una revelación. A ver, ¿cuál es tu revelación? Es que vino una libélula y como que me guió que mire para allá. Esa es tu revelación. Bueno, qué tremenda revelación has tenido, ciertamente. Miren, como les digo, hay muchísima ignorancia, ¿ya? Hay mucha ignorancia. Y necesitamos que salgan de ese estatus de ignorancia. Hay mucha falta de respeto contra Dios. Hay muchísimo mal entendido de lo que realmente Dios dijo, porque no están haciendo lo que deben, pues. Todo lo hacen rápido. Como decía alguien en aquel entonces, cuando bueno, tenía trabajo y estaba enseñando en la universidad, alguien dijo que los muchachos, más que para aprender, se estaban esforzando para pasar los cursos. Y es lo mismo prácticamente que está sucediendo aquí. Cada año los creyentes o las personas que van a alguna iglesia, sin importar quién esté en esa iglesia, se dedican por cumplir con obligaciones propias de la iglesia antes de entender si son o no son verdaderos cristianos. Antes de ver un ratito si tienen el Espíritu Santo o no lo tienen. Entonces van a una iglesia a buscar redención y buscar salvación con el único ánimo de poder cumplir con todos los requisitos y estar un día allá en el cielo con el Señor. Eso es lo que vemos aquí en la cristiandad. Todos corren su carrera individual para salvarse. Entonces, si la Biblia dice que debes de tener un pastor, van y toman a cualquier salvaje de estos que predican falsa doctrina como pastores y ya piensan que están cumpliendo un requisito. O hay que darle diezmos a ese pastor y ya le están dando los diezmos a ese pastor. Te digo algo, que no estás haciendo nada grandioso ni nada que vaya a aportar a tu avance como cristiano o cristiana. Estás haciendo algo que simplemente es como lanzar monedas en una fuente y pedir deseos cada vez que lanzas tu moneda. Solo que tú lanzas monedas y billetes. Entonces, la cosa está mala, pues, ¿no? Estás perdiendo tu tiempo y un día de estos, cuando estés allá en el juicio del trono blanco, te vas a enterar que lo que hiciste estaba completamente malo y por tu autoengaño ahora vas a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Es como yo lo pongo, estoy parafraseando todo para que lo puedas entender. Porque a veces la gente no entienden lo que es cristiandad y bueno, sí sé por qué no entienden, ¿no? Porque no leen la Biblia. Pero hay mucho autoengaño,
hay mucha falta de, a ver, deseo de conocer más de Dios, pero de Dios de verdad, ¿ya? Y eso se logra solamente a través de la Biblia. No hay otra forma de lograr eso. Así que Dios nos ayude y nos mantenga siempre vigilantes. ¿Vigilando qué cosa? Las Escrituras, pues, ¿sí? Vigilando las Escrituras. Estábamos viendo que sin el Espíritu Santo no hay revelación. Estábamos viendo, último ya, el día domingo, acerca de la revelación por medio de la sangre. Y muchos se quedaron así como confundidos de qué estás hablando. Esto es chino mandarín, no lo entiendo. Explícanos, por favor. Bueno, les voy a repetir lo último que dije, ¿ya? La revelación vino por medio de la sangre, por medio de Jesucristo. ¿Quién es la sangre de Dios? ¿Ya? ¿Quién es la sangre de Dios? Sí saben, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas estas cosas, ¿sí? Por él fue creado el universo, ¿ya? Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa sangre creada en el vientre de María, ¿ya? Lo tienes hasta ahí, ¿no? Y Pablo lo conoció a él por revelación. Lo leímos, ¿ya? En Efesios y en Gálatas. Y así es como nosotros lo conocemos hoy en día. Pablo lo conoció por revelación, ¿eh? Pablo también fue llamado desde antes de que él naciera, antes de que él fuese formado. Él ya fue hecho apóstol, ¿ya? Él fue hecho miembro del cuerpo de Cristo. Aquí viene una cosa muy importante, porque a lo largo de mis años como creyente, como ministro, en muchas de estas reuniones de pastores, y yo no le estoy faltando respeto a nadie, pero estoy siendo muy sincero y estoy diciendo la pura verdad, he visto todo tipo de señores que eran quizás creyentes, ¿ya? Pero pastores no eran evangelistas, no eran maestros, no eran misioneros, no eran nada. Hoy día lo que más abunda en muchas iglesias son los maestros. Porque es fácil agarrar hojas que alguien más escribió y replicárselas a las personas. Eso lo hacen en cualquier club, en cualquier reunión de hombres que existan en este mundo, o sea, de humanos. Tomas un libro o tomas un periódico y se lo explicas a la gente. Eso no te hace un ministro de Dios, pues, cabezón. ¿Ya? Eso es algo que cualquier persona lo puede hacer y todos se la dan de maestros. Y el otro más iluminado que el otro porque consiguen información privilegiada que nadie más tiene y bueno, ya, ahí. El ciego guía de los tuertos, ¿no? El tuerto guía de los ciegos. Bueno. Que no leen Biblia, pues yo sé, pues, yo he estado en estas reuniones. He estado en reuniones masivas, no voy a decir mejor los países, ¿ya? Reuniones de pastores donde no hay nada, pues, de conocimiento de la Biblia. Ahora, cuando hablo de conocimiento de la Biblia, estoy hablando del Dios de la Biblia, ¿ya? Porque yo he estado en reuniones también de ministros, de pastores, allá en los Estados Unidos, y estoy hablando de no solamente de iglesia de mensajes, sino reuniones donde por medio de una asociación que yo pertenezco he visto muchos ministerios reunidos ahí ante los gobernantes o el gobierno de tal o cual estado, y yo veía a la izquierda y a la derecha
y lo único que veía era personas. Bueno, ahora, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque en Estados Unidos todos salen a ser pastores con estudios de ministerio, ya en un seminario. Entonces esas personas por obligación conocen la Biblia, no por revelación, ¿eh? Por obligación. La han leído porque han estudiado para esa carrera de pastores. Y aunque han leído la Biblia, tú ves que de Dios no conocen nada. Mira nada más, la Iglesia Pentecostal Unida, no, la Iglesia Unida se llama United Church, ¿no? United Church. El 5% de ministros que operan actualmente en esas iglesias de esta denominación se han declarado ateos y que están felices haciendo su trabajo, pero no creen absolutamente en Dios. O sea, son maestros, pero no creen en Dios. Es igual que la mayoría de estos maestros que hoy día tenemos en el mensaje, que se fabrican su propio púlpito, se fabrican su propia salita y se ponen a predicar, entre comillas maestros, pero son unos cabezones, son unos bueno, yo no sé qué más decir, cabeza hueca, ¿ya? Que al replicar una información, eso es un ministerio. Entonces, los periódicos o los diarios o los noticiarios son ministerios de algo, porque replican constantemente información y uno la replica mejor que la otra y el otro recibe información privilegiada que el otro no recibe. O sea, son ministerios entonces de noticiero, de medios de comunicación, porque de Dios no son. Y se llaman ministros replicando lo que otro allá dice de lo que alguien más dijo. ¿Ya? Porque aquí son maestros enseñando los folletos que le mandó el Trinitario, les mandó el otro, les mandó el de allá, o les mandó que creen las dos almas. Y eso los hace ministros. No, pues, no fastidies. Eres un facilitador de información, ciertamente, eso no lo niego. De alguna índole será la información que facilitas, pero de Dios suministro no eres, pues. ¿Ya? De Dios suministro no eres. Dios tenga misericordia de eso. Dios nos ayude. Fíjate bien cómo van las cosas, ¿eh? Fíjate bien cómo van las cosas. Entonces Pablo ya había sido llamado por Dios para ejercer el ministerio. Y en especial para ser su mensajero para ese primer round en las dispensaciones de la iglesia, donde había que limpiar la casa. Y Pablo comenzó a hacer la limpieza de la casa. ¿Ya? Él fue llamado al ministerio desde antes que él naciese en esta tierra. Él ya había sido predestinado para eso. Y es por eso que él podía ver lo que los demás no veían. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Pero estos de acá no son, pues son una burla del ministerio, son cualquier cosa. Y no me va a caer ningún rayo ni nada del cielo, porque estos son homicidas, hermanos de Caín, hijos del diablo, hijos del maligno, porque lo único que procuran es hacerle el mal al hermano que les está diciendo la verdad. Ni leen la Biblia y van a venir a reclamarme a mí que son ministros, Dios santo. Entonces, esto vuelve a ser como la Divina Comedia, ¿verdad? Por eso es que les comentaba de ese libro. Tienen un entendimiento allá de los 1800, pero yo me atrevería a decir que tienen un entendimiento de allá de los 1500. Cuando tú le preguntabas a un sacerdote en los días de Lutero, ¿cuáles son los nombres de los 12 discípulos de Jesús? No sabían ninguno de ellos, o a lo mucho sabían 4, y te decían los 4 nombres de los 4 evangelios, y cuando todos nosotros sabemos que los 4 evangelios no necesariamente corresponden a 4 discípulos de Jesús. Hay alguno de ellos que no es discípulo de Jesús. Pero así están las cosas, ¿sí? Así están las cosas. La gente es terrible,
y van a seguir siendo terribles, porque el santo es más santo, el inmundo va a ser todavía más inmundo. ¿Sí? Se van a enojar, van a decir, mira que esto ya se nos puso a criticar. ¿Quién está criticando? Estoy diciendo la verdad. Criticar es traer observaciones sobre algo que ya se está haciendo, pero ¿qué has hecho tú? O sea, en términos de ministerio, no hay nada ahí, ¿ve? Alguien va a decir, no, pues que cayeron de la gracia. ¿De qué gracia? Si nunca estuvieron en ninguna gracia. Son una desgracia más bien. Dios nos ayude. Hay mucha gente que yo apreciaba a lo largo de todos estos 20 años, que porque miraban a estos señores, muchos se fueron de la iglesia siguiendo esos caminos del error y terminaban estrellados y de lo más estrellados. Y bueno, pues, como dice Pablo, salieron porque no eran de la doctrina correcta, ¿verdad? Se fueron a estrellar. ¿Dónde? En unas iglesias donde Dios santo. Mejor te hubieras vuelto a la iglesia católica, por Dios. Pero es así, pues. Es así. Y hay otros que retroceden y dice, se fueron al mundo. ¿A dónde se fueron? Nunca se fueron a ningún lado, nunca entraron a la iglesia. Están siempre en el mismo lado que están. ¿Ve? Por eso no te equivoques. Ay, mira que cayeron de la gracia. ¿De qué gracia? Siempre estuvieron en desgracia todos estos. Dios los ayude. Siempre digo Dios los ayude porque no le deseo mal a nadie, ¿no? Pero bueno, así va la cosa. Entonces con todos nosotros tiene que suceder lo mismo. Tenemos que conocerle de la misma manera, ¿ya? Es la única forma en la que tú, yo y quien sea lo puede conocer. No solamente se trata de decir soy bautista, soy metodista, soy presbiteriano, soy del mensaje, soy del retorno, soy chico cinta, soy esto. No. Eso no significa nada delante de Dios. Que yo estoy con el hijo mayor del profeta, con el hijo menor del profeta. No. Eso no significa nada delante de Dios. Todo es por revelación. La que Dios, por supuesto, ha revelado a través de su palabra a ustedes, ¿sí? Él es la palabra. Ojo. Y la palabra, ¿cómo sabe usted que la palabra le ha sido revelada? Es porque la palabra vive y se expresa a sí misma a través de usted. Y todos estos señores no son la expresión de la palabra, porque lo único que procuran es hacer el mal. Diles la verdad en la cara y ya se creen, ¿qué te creíste? ¿Qué esto, que el otro? ¿No? Sin vergüenzas. Yo no sé cómo les permiten hacer eso. Bueno, es que ellos se amparan en que no somos una denominación, no existen jerarquías ni nada. Oye, mira, no somos una denominación, pero sí debemos estar con la misma jerarquía que es Dios, la misma Biblia que es la palabra de Dios. Y si tú vienes y estás haciendo algo diferente a eso, vete a fastidiar a otro lado, porque cristiano no eres, ¿sí? Aunque me odies más, falso ungido, cristiano no eres, ¿ya? Entonces, ¿dónde nos ponemos hoy? Si se cumple lo que les acabo de decir, entonces la iglesia vendría a ser la sangre de Cristo, pues, ¿no? Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Una barbaridad. No, ponte aquí, ponte quieto aquí. Si el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ese pedazo de sangre, esa pequeña gota de sangre, como se podría decir, y como dice ese canto. Si esa palabra ahora está en nosotros, si vive y se expresa a sí misma a través de nosotros, ¿qué es la iglesia? La iglesia viene a ser la sangre de Cristo, ¿eh? Por medio del Espíritu, porque la vida está en la sangre. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo, que nos bautiza en su cuerpo, o sea, nos coloca en posición. Mira, Efesios 4, ya lo tenía abierto acá. Efesios 4, del 4 al 6 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hermano Luis no dice así. Sí, ya sé, te lo estoy parafraseando para que me entiendas, porque yo te digo un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación,
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No entiendes nada, ¿verdad? Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos, y vive en todos. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, pues, ¿ya? El Espíritu Santo, ¿ya? Hay una religión ahí que se llaman los de la Parusia, que son de un señor que son seguidores de un señor que ya falleció, un líder del mensaje dice, pero no, era una pequeñita legión de pseudo cristianos que dicen que el Padre, o sea, el Padre y el Espíritu Santo no son lo mismo, porque si no Jesús tendría dos padres, ¿no? Y es que ellos todo lo ven en una manera, ¿cómo vamos a decir? Aritmética o lineal. ¿No ven que esto está expresado en términos adimensionales? O sea que no se pueden medir como se miden las cosas en este mundo, cabezones. Todo eso es expresado en una manera que solamente se basa o se rige a como Dios ha acomodado las cosas. Por eso es que la gente no entiende. Vienen y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo lo ven de manera lineal. Esto es diferente a como nosotros vemos las cosas aquí. ¿Ok? ¿Cierto? Todavía se siguen. Y eso como yo estoy viendo, no la Biblia, veo cómo hacen estos sinvergüenzas cuando dicen que la única voz autorizada que nosotros debemos oír. Yo te pregunto, a ver, ¿de quién es la voz autorizada? Si tú lees la Biblia, aquel que le dio el libro abierto al séptimo ángel, ese mismo le dio el libro abierto a Juan el Revelador. Y Juan el Revelador fue comisionado a predicar una vez más, profetizar una vez más. En conclusión, ¿tiene ministerio la Iglesia de Cristo? Sí, va a decir exactamente lo mismo, porque exactamente el mismo que le dio esa revelación al séptimo ángel le está dando ese mismo librito abierto a la Iglesia del Dios Todopoderoso. Cuando tú ves las cosas así, te olvidas de esos líderes sinvergüenzas y corres la carrera de la fe, llevando a tantos como puedas hacia el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Mientras que el chico Cinta, o el señor Cinta, porque ya es mayor, muy mayor, se esfuerza por decirte que debes de escuchar cintas, yo le digo desde aquí, desde esta tribuna pequeña, al señor Cintas, mira, si dependiera de cintas, tú no me has dado más de 200, sin vergüenza. Y encima vienes con tu doctrina de las cintas, que solamente se cumple para los Estados Unidos. No fastidies, pues, ¿no? ¿Y dónde queda el que habla en ese lenguaje que tú todavía quizás no has traducido? Quizás ese lenguaje que todavía no has puesto en cintas. ¿De qué estás hablando? ¿De un imperio que va a durar cuántos? ¿Cientos de años? ¿Será que no crees en Dios tampoco? ¿Que no ves el rapto cerca? ¿Que no piensas que esto se va a acabar un día de estos? ¿Que estás preparando todo para que dure cientos y cientos de años hasta que publiques la última cinta en el último lenguaje del planeta? No fastidies, ¿ve? Entonces, como dijo William Marion Branham, esto no está basado en ninguna fe, en ninguna doctrina, en ninguna iglesia pagana, mundana. Esto está basado en la palabra de Dios. Y gracias a Dios todos tenemos la palabra. Un mundo mejor. Dejarle la palabra como tiene que ser a sus hijos. ¿Ya? Toditito te tiene que cumplir la palabra. A mí no me venga que no, que mi seminario. Vaya usted con su seminario y váyase por allá. ¿Sí? Pero la Biblia dice, o mejor dicho, así dice el Señor. Ajá, ajá.
Entonces, este es el bautismo del Espíritu Santo que nos bautiza en su cuerpo, ¿ya? Que reconoce solamente su cuerpo, su carne y su palabra. Las denominaciones jamás van a abordar esto, nunca van a hablar de esto, nunca van a entender de esto, porque esto es una revelación. Y la iglesia, la novia de Jesucristo lo sabe, ¿ya? Eva, por ejemplo, lo sabía, pero ella cayó. Pero esta iglesia, la novia de Jesucristo, lo sabe y no caerá, ¿ya? Eva cayó, la iglesia de Jesucristo no va a caer. La iglesia de Jesucristo ha sido ordenada, ¿ve? Ella ha sido ordenada a no caer. Ella no fallará, ¿ve? La iglesia es predestinada a no fallar. Bien claro está escrito y lo puedes encontrar en la Biblia. Bienaventurado el varón al cual no imputó pecado. Hermano, pero ahí dice varón. No me vengas con la ideología de género ahora. Bienaventurado es aquel al cual no le es imputado pecado. Ah, Dios nos ayude. Dios nos dé fuerza, ¿ya? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿ya? Un cristiano siempre ha sido cristiano. Un cristiano siempre ha sido cristiano. Voy a repetirlo otra vez. Un cristiano siempre ha sido cristiano. Un cristiano siempre ha sido cristiano. El hermano Branham dice en alguna oportunidad lo siguiente. Esa es la razón por el divorcio. Cuando usted es divorciado es porque usted fue atrapado en eso, ¿ve? Por sus primeros padres, Adán y Eva, ¿ve? Hermano, pero ¿qué no estás hablando? ¿Qué no estás hablando? La separación sucede porque usted fue atrapado en eso. Es lo que le está diciendo. O sea, no me venga a mí que no entiende lo que está diciendo ahí. Usted siendo pecador por naturaleza, usted no quería hacerlo, por ejemplo, ¿ve? Pero ahora usted ha escuchado el Evangelio y la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Revelación viene por el oír. Eso está ahí en tu Biblia, ¿eh? Romanos 10:17. Existe alguna cosa ahí dentro de todos ustedes. O sea, la razón por la cual somos separados es porque fuimos atrapados en eso. O sea, tú tienes que ser traído fuera de aquello que sí fuiste atrapado. ¿Ya? O te vas a dar cuenta de eso. Entonces, eso es lo propio que va a suceder. Todo el mundo está enredado porque no hemos sido instruidos, no hemos sido enseñados a vivir de acuerdo a la palabra. ¿Ya? No hemos sido enseñados a vivir de acuerdo a la palabra. ¿Ya? Entonces, cuando nos podemos a reflexionar sobre todo lo que ha pasado, nos damos cuenta, sabemos, bueno, los que leemos la Biblia, ¿no? Que Él no vino de la manera que siempre pensamos que Él vendría. Él viene de una manera humilde. La gente lo tiene todo calculado de la manera que ellos quieren que Él venga. Y nosotros pasamos por alto la humildad. Y ahí es donde ustedes encuentran a Dios. Ajá. Los científicos hoy pueden enviar un hombre al espacio y pasar por encima de una hoja de la grama de la cual él no sabe nada. ¿Se han dado cuenta de eso, verdad? Mandamos al Curiosity, al Ingenuity, ¿cómo se llama? Los helicópteros y los robotitos estos que han mandado a Marte. Oye, pero aquí se siguen descubriendo nuevos animales, nuevas hierbitas, nuevas ramitas. De aquí no saben nada o prácticamente todo ignoran. ¿Ve? Se van hasta Marte, hasta allá a la Luna. Aquí hay muchas cosas que no entienden. Yo todavía no entiendo cómo llegaron a meter a un hombre al baño de mujeres. O a una mujer en el baño de los hombres. Qué gran hazaña de estos hombres modernos, políticos asalariados, hijos del demonio, ¿ve?
Cuando lo que Dios pide es que nos humillemos para conocer a Dios. Tenemos que deshacernos de nuestras propias ideas. Así que saca todos esos pensamientos progres de tu cabeza y comienza a pensar como piensa Dios. Tenemos que abrir nuestros corazones y nuestras vidas al Todopoderoso. Y entonces Él se dará a conocer. Dios nos ayude, mis hermanos. ¿Ya? Dios nos ayude. Nos quedamos ahí por ahora. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y yo sé que me van a lanzar preguntas de alguna cosa que dije ahí arriba. Láncenlas y se las respondo. ¿Sí? Ya sabes. Cualquier cosa, escríbeme. Nuestra página web es www.palabrahablada.com. Allí puedes escribirme alguna pregunta que tengas. Allí mismo puedes hacer una donación. Recuerda, Dios ha hecho tanto por ti y ha llegado la hora que tú hagas algo por Él. Y es esto lo que tú vas a hacer. Nada más. ¿Sí? Sigue viviendo la palabra. Deja que la palabra viva a través de ti. Que viva a través de ti. Acuérdate eso, que la palabra misma sea viva y ella misma se manifiesta a través de ti. Eso hace de ti la iglesia de Jesucristo, la sangre de Dios para este día. Revelación. Cuídate mucho y cuida a los que están alrededor tuyo. Hay protocolos de seguridad, de bioseguridad que debes de seguir todavía. Alguien me va a preguntar, oye, ¿y dónde está eso en la Biblia? A Moisés le dijeron que se quede dentro de la casa que estaba con los dinteles de las puertas manchadas de sangre, ¿cierto? Eso era su mascarilla para él. Y hoy día tu mascarilla es tu mascarilla, pues, ¿no? Cuídate, mi hermano, cuídate, mi hermana. No pongas más pretextos y evita la muerte de uno de los tuyos o la muerte de alguien que no es tuyo, pero que tú conoces, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te guarde y seguimos orando los unos por los otros. Y bueno, con ustedes será hasta una nueva oportunidad. Dios nos ayude y bueno, pues paz y bendiciones.